Hola personas, bienvenidos a esta nueva clase donde vamos a analizar los conceptos fundamentales a la hora de estudiar los ecosistemas. Primero vamos a determinar qué son los ecosistemas. Estos son sistemas abiertos que intercambian materia y energía con el entorno. Pueden tener o no límites geográficos, en cuyo caso se dice que tienen límites imaginarios. Están compuestos por una biocenosis o comunidad y un biotopo o hábitat, es decir, por los seres vivos que lo habitan y por el medio físico. También se incluye dentro de los ecosistemas a los factores bióticos y abióticos, de los cuales hablaremos en breve. Podemos clasificar a los ecosistemas desde diferentes perspectivas. Podemos decir que según su tamaño hay microecosistemas y macroecosistemas, es decir, hay ecosistemas pequeños, como una gota de agua, donde conviven miles de microorganismos, o macroecosistemas, como por ejemplo una laguna, un bosque, etc. Según su origen, los ecosistemas pueden ser naturales, es decir, aquellos que se han producido sin intervención del hombre, por ejemplo, una selva. Pueden ser artificiales, es decir, aquellos que fueron fabricados por el hombre, como una pecera. O pueden ser antrópicos, es decir, que tienen una base natural que fue modificada por el hombre como un campo de cultivo. Con respecto a su ubicación, pueden ser terrestres, acuáticos o de transición, como por ejemplo los humedales. Con respecto a los factores abióticos, son todos aquellos que no dependen directamente de los seres vivos. Por ejemplo, la temperatura, la disponibilidad de agua, la humedad, la cantidad de luz, la acidez y la salinidad. Hablando de factores abióticos, tenemos que hacer mención de algunos parámetros o determinantes. Por ejemplo, la zona óptima es el rango de valores, no es un medio físico, sino es un rango de valores, de un factor abiótico para una especie en que sus individuos crecen más rápido y dejan más descendientes. La zona de tolerancia, en cambio, es aquel rango de valores en que una especie puede sobrevivir, y vamos a llamar factor limitante a ese factor que obstaculiza el crecimiento de la población de una especie. Si analizamos la imagen, tenemos unos ejes cartesianos. En el eje horizontal tenemos a la temperatura y representamos el número de individuos en el eje vertical. Bueno, esta curva representa el crecimiento de la especie. En este caso, estamos hablando de libélulas. ¿Cómo leo este tipo de gráficos? Yo quiero saber aproximadamente cuántos individuos va a haber en esta población si yo tengo una temperatura de 10 grados. Bueno, me paro sobre el número 10 dentro de la temperatura, de la escala de temperatura, subo en línea recta y cuando me encuentro con la curva me voy hacia la izquierda. Y ahí tengo el número de individuos, que en este caso es 20. Es decir, que para una temperatura de 10 grados, yo espero tener un máximo de 20 individuos. Si yo analizo esta curva, veo que existe solamente entre los 5 y los 25 grados de temperatura. Es decir, que a una temperatura menor a 5 y a una temperatura mayor a 25, no voy a tener individuos en esta población. Entonces, yo puedo decir que la zona de tolerancia para las libélulas está entre 5 y 25 grados. Por otro lado, veo que el pico, es decir, la zona más alta de la curva, está entre 10 y 13 grados aproximadamente. Este rango de valores es al que yo voy a llamar zona óptima, porque es cuando tengo mayor cantidad de individuos. Si analizamos este otro caso que también es hipotético, el caso de una población de mariposas, puedo ver que la población existe aproximadamente entre los 18 grados y los 32 grados Celsius. Por lo tanto, estos dos números, estos dos valores determinan mi zona de tolerancia. La zona óptima es muy pequeña en este caso, porque vemos que la curva hace un pico muy delgado. Así que la zona óptima estaría alrededor de los 25 grados de temperatura.
Cuando hablamos de factores bióticos, no hacemos referencia solamente a los seres vivos, sino también a las relaciones que ocurren entre ellos. Y esas relaciones pueden ser intraespecíficas, cuando ocurren entre los individuos de la misma especie, o pueden ser interespecíficas, cuando ocurren entre individuos de especies diferentes. Ejemplos de relaciones intraespecíficas son la cooperación, donde los individuos se reparten el trabajo para asegurar la supervivencia de la población. Por ejemplo, un enjambre de abejas, ¿ah? Donde la abeja reina y los zánganos se ocupan de la reproducción, mientras las abejas obreras se ocupan de la recolección del alimento. La competencia intraespecífica ocurre cuando los organismos de una misma especie compiten por el mismo recurso. Es el caso de muchas especies en la cual los machos pelean para quedarse con las hembras. Y con respecto a las relaciones interespecíficas, podemos mencionar la competencia interespecífica, cuando individuos de diferentes especies compiten por el mismo recurso. ¿Ah? Ese recurso puede ser alimento, puede ser el mismo hábitat. El mutualismo es aquella relación en que los individuos de diferentes especies se ven beneficiados. Por ejemplo, las abejas obtienen néctar a partir de ciertas plantas con flores y a su vez estas plantas se ven beneficiadas porque ocurre un fenómeno de polinización gracias a las abejas. Es decir, las abejas cuando recogen el néctar se llenan de polen, llenan su cuerpo de polen y con eso fecundan a otras flores de la misma especie. En caso de que la relación sea obligatoria para la supervivencia de los individuos, este caso particular de mutualismo se llama simbiosis. Lo que ocurre, por ejemplo, con las bacterias que habitan dentro de nuestro intestino grueso, formando lo que llamamos flora intestinal o flora habitual del intestino. El inquilinismo ocurre cuando una especie aprovecha el albergue que ofrece otra sin causarle ningún tipo de daño. Por ejemplo, cuando las aves viven dentro del tronco de los árboles o el pez payaso que vive entre los tentáculos de la anémona. Cuando hablamos de comensalismo, nos referimos a que una especie aprovecha el alimento sobrante de otra a la cual le resulta indiferente. Por ejemplo, las lampreas, que siempre andan nadando cerca de los tiburones, suelen comer los restos de comida que a este se le caen de la boca. También tenemos que nombrar dentro de las relaciones interespecíficas a la predación, que es cuando una especie, a la que llamamos predador, se alimenta de otro organismo vivo, a la que vamos a llamar presa. Este es el caso de los predadores verdaderos, que matan y consumen totalmente a su presa. El caso de los ramoneadores, que no matan a sus presas, sino consumen parte de ellas que se restablecen con el tiempo, por ejemplo, los animales herbívoros. Y por último, tenemos a los parásitos, que se pueden clasificar en ectoparásitos y endoparásitos. Los primeros son los que viven sobre sus hospedadores, como por ejemplo los piojos, y los endoparásitos viven en el interior de sus hospedadores, como por ejemplo la famosa lombriz solitaria o tenia. Analizando estas relaciones de predación, podemos establecer cadenas tróficas o cadenas alimenticias. Por ejemplo, en la pantalla tenemos una que comienza con los productores, que en este caso son plantas, en los cuales la materia y la energía circula hacia los consumidores primarios. En este caso es el grillo. Cuando yo tengo una cadena alimenticia, siempre tengo que considerar que la flecha apunta hacia el consumidor y que puede ser reemplazada por la frase es comido por productores, es comido por grillos. Grillo es comido por rana. En este caso es un consumidor secundario. Y la rana es comida por la serpiente, que en este caso es un consumidor terciario. La energía y la materia que están tanto en productores como en los consumidores, ahora vamos a ver, que terminan yendo hacia los descomponedores. Son hongos y bacterias. Cuando analizamos las diferentes cadenas alimenticias, podemos afirmar
que la materia en los ecosistemas se recicla. ¿Qué significa esto? Significa que los productores, mediante la fotosíntesis, transforman la materia inorgánica en materia orgánica, es decir, usan agua, usan dióxido de carbono y la transforman en compuestos orgánicos. La materia orgánica es consumida a lo largo de las relaciones de las cadenas tróficas, es decir, circula desde los productores a los consumidores y finalmente a los descomponedores, y los restos orgánicos de todos los componentes de la cadena alimenticia son utilizados por los descomponedores, quienes la devuelven al medio como materia inorgánica. Esta materia inorgánica vuelve a ser utilizada por los productores, reiniciando así el ciclo. En cambio, en los ecosistemas, la energía fluye, es decir, no cumple un ciclo, no se reutiliza. La energía lumínica es aprovechada por los productores para hacer fotosíntesis y sintetizar materia orgánica, como dijimos recién. La materia orgánica contiene energía química, es incorporada por los consumidores y los descomponedores en las relaciones de predación. Productores, consumidores y descomponedores utilizan parte de la energía química para mantener sus funciones vitales y una parte la pierden en forma de calor. Como el calor es una forma de energía que se disipa al ambiente y no se recupera, decimos que la energía fluye, es decir, no se reutiliza. Cuando analizamos una cadena trófica o cadena alimenticia, debemos considerar que no es la única que existe en un ecosistema y que es muy probable que los integrantes de esa cadena alimenticia participen de otras cadenas, constituyendo así lo que denominamos redes tróficas. En esta red trófica podemos encontrar varias cadenas, por ejemplo, la que comienza con esta planta que se llama totora. Totora es comido por langosta y langosta es comida por macachico. Pero podemos establecer otra cadena alimenticia donde totora es comido por langosta y langosta es comida por garza. Vemos que el punto en común entre esas dos cadenas alimenticias es la langosta. Otra cadena posible es totora es comido por langosta, langosta es comido por rana, rana es comida por garza. Podemos comenzar otras cadenas a partir de fitoplancton. Fitoplancton es comido por zooplancton, zooplancton es comido por mojarra y mojarra es comido por garza. Otra posibilidad es que fitoplancton sea comido por mojarra y mojarra sea comido por garza. O que fitoplancton sea comido por caracol, caracol sea comido por mojarra y mojarra por garza. Bueno, personas, esto fue todo por esta clase. Espero que les haya servido y hagan sus tareas.